Un submarino comienza a 1200 pies debajo de la superficie. Luego se eleva a 300 pies. El uso de un número con signo representa la profundidad del submarino. Así que sigamos adelante y modelemos la posición de este submarino. Si aquí está la superficie del agua, el submarino estaría a 1200 pies debajo de la superficie. Así que este es el submarino. Una distancia de aquí a aquí sería de 1200 pies, pero como está debajo de la superficie, representaríamos esto por 1200 pies negativos. Ahora la pregunta dice que si el submarino se eleva a 300 pies, queremos usar un número con signo para representar la profundidad. Entonces, desde aquí, el submarino se elevará o subirá 300 pies. Bueno, si el submarino se elevara 100 pies, sería negativo a 1100 pies. Si se levanta 200 pies, la posición sería negativa a 1000 pies. Entonces, el submarino se eleva a 300 pies, la posición sería negativa a 900 pies, lo que significa que está a 900 pies debajo de la superficie. Para ilustrar mejor esto, lo que podríamos hacer es escalar esto en incrementos de 300 pies. A mitad de camino hacia la superficie, la posición sería negativa a 600 pies, otra mitad de camino sería negativa a 300 pies. Y luego a medio camino entre 600 negativos y 1200 negativos serían 900 pies negativos. Observe que cada uno de estos segmentos más pequeños tendría una longitud de 300 pies. Entonces, si el submarino comienza a 1200 pies negativos y sube 300 pies, podemos ver que estaría en una posición de 900 pies negativos. Lo que significa que está a 900 pies debajo de la superficie. Entonces esta pregunta nos está llevando a la suma de enteros. Podríamos escribir esto como un problema de suma de 1200 negativo más 300 que sería negativo 900. Nuevamente, es negativo 1200 porque está muy por debajo de la superficie. Y luego más positivo 300 porque estamos subiendo 300 pies. Pero hablaremos más sobre las reglas formales para agregar enteros en la siguiente sección.